Nunca serás suficiente para mí, Itzel. Las palabras resonaron por la sala del trono como truenos, cada sílaba una puñalada en el pecho de la pequeña Omega que temblaba ante el rey. Mírate. Necesito una reina guerrera, no una rata de biblioteca que se asusta con su propio trueno. Kaan ni siquiera la miró al proferir el decreto que destrozaría 2 corazones. ¿Cómo podría trabajar junto a él todos los días después de esto? Deja tu like y cuéntame en los comentarios dónde estás viendo esto. Necesito saber si ustedes sienten la misma tensión que yo. El sonido de la lluvia torrencial, golpeando contra las ventanas de vitrales coloniales, con motivos mesoamericanos de la biblioteca de los códices antiguos, creaba una sinfonía melancólica que resonaba por los corredores de piedra del Palacio del Maíz y Obsidiana. Cada gota que se deslizaba por el vidrio colorido parecía llevar consigo las lágrimas que Itzel Solís se negaba a derramar. A sus 26 años, ella había dedicado su vida entera a los secretos guardados entre páginas amarillentas y lomos desgastados por el tiempo. Sus manos pequeñas, perpetuamente manchadas de tinta de nopal y cochinilla, temblaban mientras organizaba manuscritos antiguos con una precisión que rozaba la obsesión. El olor a pergamino y cera de vela impregnaba sus ropas sencillas, huipiles de lana gris que su madre cosía antes de morir, dejándola huérfana a los 16 años. Itzel había encontrado refugio en los archivos reales, donde el silencio era roto solo por el susurro de las páginas al pasar y el ocasional crujido de la madera antigua acomodándose. Durante 5 largos años, ella nutrió un amor silencioso que creció como hiedra en las paredes de su corazón. Cada mañana, cuando el rey Kaan Montejo pasaba por los corredores de la biblioteca en dirección a la sala de guerra, sus pasos firmes resonaban como golpes de tambor en el pecho de ella. Él era imposible de ignorar. Imponente alfa de casi 2 metros, con el cuerpo de un guerrero, cabello negro como la obsidiana y ojos dorados que parecían ver a través del alma. Su presencia llenaba cualquier habitación con el aroma de copal y tierra mojada, una fragancia que evocaba poder y conexión con lo ancestral, haciendo que el lobo interior de cualquier Omega reconociera instintivamente la dominancia absoluta. Pero había algo más en sus breves encuentros. Cuando Kaan la saludaba con un «Buenos días, señorita Solís», su voz llevaba una suavidad que él no usaba con otros súbditos. Sus ojos dorados parecían detenerse en su rostro por un segundo más de lo que sería protocolario. Esas migajas de atención alimentaron la fantasía de Itzel hasta que ella no pudo soportar más la incertidumbre. Fue en una tarde particularmente tormentosa de octubre que Itzel tomó la decisión que lo cambiaría todo. Vistiendo su único huipil decente, uno azul marino que realzaba sus ojos color ámbar, ella se dirigió al salón principal. Sus pies descalzos se deslizaron sobre las piedras frías y ella casi perdió el valor 3 veces antes de empujar las puertas dobles de roble. El trono de obsidiana negra dominaba el extremo de la sala como un altar sombrío. Kaan Montejo estaba allí, estudiando mapas militares con una expresión de feroz concentración. Cuando alzó la vista y la vio, algo cruzó su rostro, sorpresa, quizás incluso placer, antes de transformarse en una máscara de fría cortesía real. «Señorita Solís», dijo él, dejando los mapas a un lado, «¿qué la trae por aquí?». Las palabras que Itzel había ensayado 1000 veces se disolvieron en su garganta. En lugar de elocuencia, todo lo que salió fue una confesión cruda y desesperada. «Vuestra Majestad, yo lo amo. Sé que no soy digna, pero estos 5 años a su lado». Su voz flaqueó, pero ella forzó las palabras a salir. «Pensé que quizás, si usted conociera mis sentimientos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Kaan la observó por un momento que pareció una eternidad, y entonces algo terrible sucedió. Él rió. No fue una risa cruel, sino algo peor, un suspiro cansado de quien es molestado por algo trivial. «Itzel», dijo él, y había una frialdad en su voz que ella nunca había escuchado antes. «Nunca serás suficiente para mí. Mírate a ti misma». Sus ojos dorados la recorrieron de pies a cabeza, registrando cada imperfección.
Necesito una reina guerrera para defender las fronteras de la Sierra Mixteca, no una rata de biblioteca que se asusta con su propio trueno. Tú eres una empleada, y yo soy el rey. Vuelve a tus libros y olvida que esta conversación sucedió. Kaan se dio la vuelta para regresar a los mapas, asumiendo que el asunto estaba zanjado. Lo que él no vio fue que Itzel no lloró. La humillación quemó las lágrimas antes de que cayeran. Algo dentro de ella se cristalizó en ese momento, no en odio, sino en una comprensión fría y clara de su lugar en el mundo. Salió del salón principal no como la Omega rechazada, sino como una mujer que acababa de darse cuenta de que el ídolo que adoraba tenía pies de barro. En los días que siguieron, el Palacio del Maíz y Obsidiana continuó su rutina habitual, pero para Itzel todo había cambiado. Ella se hundió más profundamente en los archivos, canalizando su dolor en una obsesión fría y calculadora. No solo estaba organizando libros, estaba descifrando secretos que dormían hacía siglos entre páginas empolvadas. El Códice de Ixbalanque había desafiado a los estudiosos por 300 años. Era un conjunto de tratados territoriales escritos en una lengua muerta, una mezcla compleja de náhuatl antiguo y lenguas otomíes perdidas. Itzel había comenzado a traducirlo como un desafío intelectual, pero ahora tenía una motivación más urgente: probar que su valor no se medía en músculos o habilidad con espadas. Mientras tanto, en las fronteras de la Sierra Mixteca, la manada de las sombras intensificaba ataques. Liderados por el alfa renegado Eecatl, el sombra Tezcatl, llevaban 2 años probando las defensas del reino de Oaxacalí. Los consejeros de guerra del rey Kaan Montejo, musculosos y dudosos en estrategia, batallaban inútilmente con sus tácticas gastadas. Majestad, gruñó el general Rogelio Fierro en una tensa reunión, más soldados en los pasos montañosos. Obvio que atacarán por ahí. Obvio. Kaan frunció el ceño sobre los mapas. Eecatl no es idiota. Si es obvio para nosotros, para él también. ¿Qué sugiere, Majestad?, preguntó el general Octavio Leal, un beta más perspicaz. Kaan carecía de respuesta. Por primera vez en sus 8 años de reinado, se sentía genuinamente perdido. Los ataques seguían patrones incomprensibles, siempre un paso por delante. En una frustrante reunión, llegó un memorándum, vía paje nervioso. El pergamino, firmado por la guardiana de los códices reales, era revolucionario. Vuestra Majestad, decía la carta en caligrafía elegante, sus mapas defensivos son incorrectos. Se basan en una falsificación de la Guerra de la Sucesión de las Sombras, diseñada para debilitar el reino. Las verdaderas coordenadas del norte son estas. Siguió un análisis detallado de rutas de ataque basado en patrones climáticos, migración de presas y registros comerciales, 300 años, no en suposiciones militares. La guardiana identificó 3 puntos vulnerables ignorados por los generales, confirmados por documentos olvidados. Imposible, murmuró Fierro, viendo las coordenadas. Estos mapas se usan por generaciones. Majestad, dijo Leal cautelosamente, si esta información es correcta, explicaría el fallo de nuestras estrategias. Kaan tenía 2 opciones: ignorar a una consejera anónima o admitir que fallaba. La urgencia decidió. Informes indicaban un ataque inminente. Reorganicen las tropas, ordenó. Sigan esas coordenadas. 3 días después, la manada de las sombras cayó en la trampa. Eecatl y 50 guerreros cayeron donde la guardiana predijo. La victoria fue tan completa que los sobrevivientes huyeron, jurando no regresar. Quiero conocer a esta estratega, declaró Kaan, eufórico por su primera victoria en meses. Traigan a la guardiana de los códices reales ante mí. Fue el general Octavio Leal quien rompió el silencio incómodo que siguió. Su Majestad, dijo lentamente, creo que la guardiana de los códices reales es la señorita Solís. La caligrafía, el conocimiento de los documentos históricos, solo puede ser ella. El salón quedó en silencio absoluto. Kaan sintió como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies.
La mujer a la que había llamado rata de biblioteca acababa de salvar su reino con un conocimiento que sus generales ni siquiera sabían que existía. «Tráiganla aquí», dijo, su voz más ronca de lo que pretendía. Cuando Itzel entró a la sala de guerra 20 minutos después, llevando una carpeta de cuero gastada y vistiendo el mismo huipil gris de siempre, el contraste era abrumador. Mientras los generales se erguían en sus uniformes decorados y posturas militares, ella parecía casi etérea en su sencillez. Pero había algo diferente en su porte, una confianza silenciosa que antes no existía. No miró a Khan. En cambio, fue directo al mapa, estudiando las posiciones marcadas con pequeñas banderas. «Las tropas están mal posicionadas», dijo sin preámbulos, moviendo una bandera 3 centímetros a la izquierda. «Si Eekatl, el Sombra, regresa en la próxima luna nueva, será por esta ruta». Trazó un camino en el mapa con el dedo. Los registros de 1642 muestran que usó la misma estrategia contra el rey Cuauhtémoc II. «¿Cómo puede estar segura?», preguntó Rogelio Fierro, claramente irritado por ser corregido por una bibliotecaria. Itzel finalmente lo miró, y sus ojos ámbar brillaban con una autoridad que hizo que el general retrocediera instintivamente. «Porque leí todos los diarios de guerra de nuestra dinastía, general. Eekatl, el Sombra, no está siendo creativo. Está repitiendo tácticas que funcionaron 300 años atrás contra un rey que no conocía su propia historia». Khan observó la escena con creciente fascinación. Esta no era la Omega tímida que había rechazado 3 meses antes. Había algo feroz en su competencia, una confianza nacida de un conocimiento profundo y un trabajo arduo. «Señorita Solís», dijo él, y su voz sonó extrañamente formal incluso para sus propios oídos. «Usted salvó vidas hoy. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puede el reino retribuirla?» Itzel finalmente lo miró directamente, y por un momento Khan vio un destello del dolor que ella llevaba. Pero cuando habló, su voz era firme. «No necesito retribución, Su Majestad. Solo estoy cumpliendo con mi deber». En los meses que siguieron, la dinámica del Palacio del Maíz y Obsidiana cambió drásticamente. Itzel se volvió indispensable, pero mantenía una barrera profesional de hielo que nadie lograba traspasar. Asistía a reuniones cuando se le solicitaba, ofrecía ideas que salvaban vidas y recursos, pero se negaba a participar en cenas o eventos sociales. Khan Montejo empezó a notar cosas que nunca antes había percibido. La forma en que otros oficiales la respetaban, cómo lograba resolver disputas complejas con unas pocas palabras precisas, cómo su conocimiento abarcaba no solo historia militar, sino también economía, diplomacia y derecho. Durante una tensa negociación sobre rutas comerciales con el duque Ramiro de Tlalocán, un hombre corpulento conocido por su astucia financiera, Itzel estaba presente solo como escriba oficial, pero cuando el duque comenzó a hablar de tradiciones centenarias de tributación, ella interrumpió con voz suave. «Con todo respeto, Vuestra Gracia, su abuelo implementó esas tasas en 1823 como una medida temporal durante la peste amarilla. El documento original especifica que debían ser revocadas después de 5 años. Eso fue hace 72 años. El duque palideció. Eso es. Yo necesitaría verificar. Libro de Registros Fiscales, volumen 47, página 238. Citó Itzel de memoria, sin pestañear. Puedo traer el documento original si Vuestra Gracia lo desea. La negociación terminó con Oaxacalí ahorrando miles de monedas de oro anuales. Khan sintió una oleada de orgullo posesivo tan intensa que casi le gruñó al duque. El sentimiento lo aterrorizó. Era más que admiración intelectual. Había algo primitivo y visceral sucediendo. Algo que su lobo interior reconocía incluso cuando su mente racional se resistía. El aroma de ella, vainilla y libros antiguos, empezó a afectarlo de maneras inquietantes. Durante las reuniones, se sorprendía observando sus pequeñas manos mientras escribía, notando cómo se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada, cómo su respiración cambiaba cuando estaba a punto de hacer una observación
particularmente perspicaz. La comparación con su prometida política se volvió inevitable. La princesa Xochitl del Norte era todo lo que se esperaba de una futura reina hombre lobo, alta, fuerte, hábil con la espada mágica y la política. Había llegado a Oaxacalí 6 meses antes, y el compromiso había sido anunciado con gran pompa. Era una alianza estratégica brillante que garantizaría la paz con los reinos del norte por una generación. Pero cuando Xochitl hablaba, Khan se encontraba pensando en cómo Itzel habría abordado la misma cuestión. Cuando Xochitl demostraba sus habilidades de combate, él recordaba cómo Itzel había derrotado al duque Ramiro de Tlalocán sin siquiera levantar la voz. Cuando Xochitl lo besaba, su lobo interior permanecía curiosamente silencioso. El momento de revelación llegó durante el equinoccio de otoño. Itzel estaba trabajando hasta tarde en la biblioteca de los códices antiguos. Una vela casi consumida proporcionaba la única luz mientras transcribía un documento en náhuatl antiguo. Khan había ido a buscarla para discutir informes de actividad sospechosa en las fronteras del este. Ella no lo escuchó entrar. Estaba tarareando suavemente, una melodía antigua que él reconoció de los archivos musicales, mientras su pluma se deslizaba por el pergamino con movimientos fluidos. La luz dorada de la vela danzaba en su cabello castaño, creando reflejos color miel que hipnotizaron a Khan. Fue entonces que ocurrió. Una ráfaga de viento abrió las ventanas de la biblioteca de los códices antiguos, apagando la vela y sumergiéndolo todo en la oscuridad. Itzel soltó un pequeño grito de sorpresa, e instintivamente, Khan se movió para protegerla, sus brazos cerrándose alrededor de su pequeña figura. Por un momento, se quedaron así, su cuerpo imponente envolviendo el suyo, el rostro de ella vuelto hacia arriba en la oscuridad. Él podía sentir su respiración acelerada contra su pecho, el pulso frágil en su cuello, y entonces, como un trueno silencioso, el vínculo se hizo real. Compañera. La palabra resonó en la mente de Khan con una claridad que lo dejó aturdido. No era posible. Él había rechazado a su compañera predestinada. Había llamado insuficiente a la mujer que el destino había elegido para él. Itzel se apartó bruscamente, reencendiendo la vela con manos temblorosas. «Disculpe, Su Majestad», murmuró ella, sin mirarlo. «El viento». «Itzel», dijo él, y su voz salió más ronca de lo que pretendía. «¿Sentiste?» «No sentí nada», respondió ella rápidamente, pero había algo en su voz que sonaba falso. ¿De qué quería hablar? Khan pasó los días siguientes en un estado de creciente confusión. El vínculo de compañeros, una vez reconocido, no podía ser ignorado. Cada vez que veía a Itzel, su lobo interior exigía que la reclamara, que la marcara, que la protegiera, pero ella se comportaba como si nada hubiera cambiado, manteniendo su distancia profesional con una determinación que rozaba lo cruel. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Xochitl, que no era una mujer estúpida, comenzó a notar la atención dividida de su prometido. Durante una cena de estado particularmente elegante, ella observó a Khan mirar a la pequeña escriba que anotaba los procedimientos oficiales a un lado del salón. «Es bastante competente», comentó Xochitl casualmente, cortando el cordero con movimientos precisos. «La guardiana de los códices reales». «Itzel es extremadamente valiosa para el reino», respondió Khan, intentando sonar indiferente. «Estoy segura de ello». Xochitl tomó un sorbo de vino, sus ojos verdes estudiando el rostro de él. Sería una lástima si algo le sucediera. Había algo en la manera en que lo dijo que hizo que los instintos de Khan se agudizaran. «¿Qué quieres decir?» «Nada específico». Xochitl sonrió, pero no había calidez en su expresión. «Solo que las personas indispensables a veces se vuelven inconvenientes». 3 semanas después, durante el solsticio de invierno, la amenaza de Xochitl se concretó. Documentos vitales sobre el linaje real desaparecieron de los archivos más seguros del palacio.
Eran códices que confirmaban la legitimidad de la dinastía Montejo, sin los cuales cualquier pretendiente rival podría cuestionar el derecho de Kaan al trono. Las pruebas que señalaban a Itzel como la responsable aparecieron con una conveniencia sospechosa. Un frasco de tinta de nopal y cochinilla hallado en sus aposentos, rastros de su caligrafía en notas que discutían el valor de los documentos para compradores extranjeros, testigos que la vieron conversando con el embajador de Tierra Roja sobre asuntos históricos sensibles. «Es imposible», dijo el general Octavio Leal durante la reunión de emergencia. «La señorita Solís ha dedicado su vida a proteger estos archivos». «Las pruebas son claras», replicó Xochitl, quien había insistido en participar de la investigación como futura reina. Ella tenía acceso, conocimiento y, aparentemente, motivación financiera. Kaan se sentía como si lo estuvieran despedazando por dentro. Su mente racional le decía que las pruebas eran convincentes, pero su hombre lobo interior aullaba que eso era imposible. Itzel jamás traicionaría a Oaxacalí. Ella amaba este reino más que nadie. Pero había otra complicación: los celos. Él había visto a Itzel conversando con el embajador de Tierra Roja. Había notado cómo el hombre la miraba con obvia admiración. La posibilidad de que ella pudiera estar interesada en otro hombre, aunque fuese solo profesionalmente, despertaba una furia posesiva que nublaba su juicio. «Arréstenla», ordenó finalmente, las palabras saliendo como astillas de vidrio. «A la Torre de la Serpiente Emplumada, prisión preventiva hasta el juicio». Lo que no vio fue la expresión de triunfo que pasó rápidamente por el rostro de Xochitl. La Torre de la Serpiente Emplumada era el lugar más sombrío del palacio, reservado para prisioneros de alta seguridad. La celda de Itzel era una cámara circular de piedra con una única ventana enrejada que ofrecía vista a los picos nevados de las montañas distantes. Fue allí donde pasó los días más largos de su vida, no porque temiera por su inocencia, sino porque había descubierto algo terrible. Los documentos robados no eran solo sobre linaje, contenían la clave de un secreto que podría destruir el reino. La dinastía Montejo era legítima, pero solo mientras poseyera la piedra del primer aullido, un artefacto ancestral que se había perdido hacía 200 años. Sin ella, cualquier desafiante con una gota de sangre de hombre lobo real podría legítimamente reclamar el trono. Itzel sabía dónde estaba la piedra. Había pasado años descifrando referencias crípticas en textos antiguos, siguiendo pistas que la llevaban a las catacumbas de los antiguos señores bajo el palacio. Pero ahora, presa y desacreditada, no podía compartir esa información con nadie. Fue durante su tercera noche en la Torre de la Serpiente Emplumada cuando el caos estalló. Las campanas de alarma comenzaron a sonar por todo el Palacio del Maíz y Obsidiana, resonando en sus muros de piedra como gritos de agonía. A través de su pequeña ventana, Itzel Solís podía ver llamas alzándose en la ciudad baja. La guerra civil había comenzado. Xochitl del Norte había usado los documentos robados exactamente como lo planeado. Los había distribuido entre los nobles descontentos, revelando que el linaje de Kaan Montejo era cuestionable sin la piedra del primer aullido perdida. Con la promesa de que ella podría encontrar el artefacto y legitimar a un nuevo rey, preferiblemente a su propio hermano, había logrado formar una impresionante coalición de rebeldes. El Palacio del Maíz y Obsidiana estaba siendo invadido por todos lados. Kaan Montejo se encontró luchando por su vida en los mismos corredores que había gobernado por 8 años. Sus guardias leales estaban siendo derrotados por números superiores y por la ventaja de la sorpresa. Fue entonces cuando se dio cuenta. Entre todo el caos, solo una persona importaba realmente para él. No Xochitl del Norte, quien había desaparecido convenientemente antes del ataque. No su trono o su corona. Itzel Solís. Corriendo por los corredores con una desesperanza que nunca antes había sentido, Kaan Montejo se dirigió a la Torre de la Serpiente Emplumada. Sus ropas estaban rasgadas, sangre, suya y de sus enemigos, manchaba sus manos, pero solo una cosa ocupaba su mente: llegar hasta ella. Encontró la celda vacía. «No», murmuró, cayendo de rodillas ante la puerta abierta.
Los barrotes habían sido cortados con precisión quirúrgica, usando un conocimiento de metalurgia medieval que solo alguien con una educación específica poseería. Itzel Solís no había esperado a ser salvada. Usando su conocimiento enciclopédico de la arquitectura del Palacio del Maíz y obsidiana, planos que había estudiado en documentos de construcción del siglo XIV, había escapado a través de pasadizos de servicio que existían en los muros desde la construcción original. Pero ella no huyó para salvarse. Mientras Caán Montejo la buscaba desesperadamente por los corredores en llamas, Itzel Solís se movía por las catacumbas de los antiguos señores como un fantasma determinado. Las catacumbas eran el lugar más peligroso del reino de Oaxacalí, llenas de trampas mágicas que protegían los restos de los antiguos señores. Pero ella había memorizado cada peligro, cada pasaje seguro, cada palabra de poder necesaria para atravesarlas. La piedra del primer aullido estaba exactamente donde los textos antiguos indicaban, en una cámara secreta detrás de la tumba del rey Ixbalanque, protegida por encantamientos que solo podían ser desactivados por alguien que conociera el juramento ancestral en náhuatl antiguo. Itzel Solís estaba arrodillada ante el altar de cristal cuando escuchó pasos resonando en las catacumbas de los antiguos señores detrás de ella. No eran los pasos cautelosos de alguien intentando ser sigiloso, eran pasos pesados y desesperados de alguien que no le importaban los peligros. Itzel. La voz de Caán Montejo resonó por las cámaras de piedra, cargada de alivio y terror. La había encontrado a través de su aroma, siguiendo el rastro de vainilla y libros antiguos que su lobo interior reconocía por encima de cualquier otro. «No te acerques», gritó ella sin voltearse. «Las trampas siguen activas». Pero entonces otros pasos se unieron a los suyos, más pesados, más numerosos. Los rebeldes también habían descubierto dónde estaba ella. «Ahí está la traidora», gruñó una voz que Itzel Solís reconoció como la del señor Ixbalanque Oscuro, uno de los nobles que se había unido a la revuelta. «Y nuestra querida piedra». Lo que siguió fue una brutal batalla en los confines claustrofóbicos de las catacumbas. Caán Montejo luchó como un lobo enloquecido, protegiendo a Itzel Solís mientras ella trabajaba desesperadamente para activar la piedra. Pero había demasiados enemigos, y el espacio limitado jugaba en contra de sus habilidades de combate. Fue Itzel Solís quien cambió el rumbo de la batalla. Gritando instrucciones precisas sobre la estructura de las catacumbas, guió a Caán Montejo para atacar pilares específicos que harían ceder el techo solo sobre los enemigos, usando su conocimiento de arquitectura como un arma. «El pilar con las runas rojas», gritó ella mientras esquivaba un golpe de espada. 3 golpes en la base. Caán Montejo obedeció sin cuestionar, confiando en ella completamente. El pilar se agrietó, y una sección del techo colapsó, aplastando a 2 atacantes y creando una barrera entre ellos y los otros rebeldes. En el fragor de la batalla, con polvo antiguo llenando el aire y el olor a sangre mezclado con el aroma de magia ancestral, algo cambió entre ellos. El vínculo que había estado latente explotó en vida, innegable y abrumador. Caán Montejo sintió cada herida de Itzel Solís como si fuera suya, y ella canalizó la fuerza de él para superar sus limitaciones físicas. Trabajando en perfecta sincronía, derrotaron a los últimos atacantes. Caán Montejo, herido y exhausto, se apoyó contra la pared mientras observaba a Itzel Solís acercarse a la piedra del primer aullido. El artefacto era más pequeño de lo que él había imaginado, del tamaño de un puño, hecho de cristal negro que pulsaba con una luz dorada interior. Estaba suspendido sobre un altar de mármol blanco, protegido por runas que brillaban amenazadoramente. Itzel Solís no tocó la piedra inmediatamente. En vez de eso, comenzó a recitar palabras en una lengua que Caán Montejo no reconoció, el náhuatl antiguo que ella había pasado años aprendiendo. Su voz resonó por las cámaras con una autoridad que hizo vibrar el propio aire. La piedra respondió. Su luz se intensificó hasta que toda la catacumba quedó bañada en un resplandor dorado sobrenatural. Cuando Itzel Solís finalmente la tomó, una ola de poder ancestral se esparció por las catacumbas, subiendo por los corredores del palacio y más allá.
Cada hombre lobo, en un radio de kilómetros, sintió la activación de la piedra del primer aullido. Los rebeldes que aún luchaban en el palacio de arriba se encontraron súbitamente débiles, como si una fuerza invisible drenara su vitalidad. Era el poder ancestral de los primeros reyes hombre lobo, reconociendo y legitimando al verdadero gobernante. «Es tuya», dijo Itzel Solís, ofreciéndole la piedra a Kaan Montejo con manos temblorosas. «Esto prueba tu linaje ante cualquier desafiante». Kaan tomó el artefacto, pero sus ojos jamás se apartaron del rostro de ella. «No», dijo él con voz suave. «Tú la activaste. Tú salvaste el reino. Tú». «No hables», interrumpió Itzel, retrocediendo cuando él intentó acercarse. «Por favor, no hables». Pero había algo en su tono que lo detuvo. No era rechazo, era un lamento. Un dolor profundo y ancestral que iba más allá de la humillación que él le había infligido. «Itzel», dijo él con cautela, «¿qué sucede?» Fue entonces cuando ella desveló la verdad que había guardado durante un año entero. «Siempre lo supe», susurró, sus palabras resonando en las piedras milenarias. «Desde el primer día, desde el instante en que me rechazaste en el trono, sabía que éramos compañeros». El mundo de Kaan se desmoronó. «¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Crees que soy estúpida?» La voz de Itzel adquirió un filo de ira que Kaan jamás había percibido. «¿Crees que pasaría 5 años amándote sin reconocer el vínculo cuando se manifestara?» «Lo sentí, Kaan. Lo sentí en el preciso instante en que dijiste que nunca sería suficiente para ti. Entonces, ¿por qué? Porque no quería obligarte a aceptarme por obligación». Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Porque deseaba ser elegida, no simplemente tolerada porque el destino así lo dictaminara. Kaan sintió como si un puñetazo en el estómago le hubiera quitado el aliento. «Itzel, ¿y quieres saber cómo logré trabajar a tu lado todos estos meses?» Ella soltó una risa amarga. «Infusiones de toloache, 3 veces al día, cada día durante un año. Apenas lo suficiente para adormecer el vínculo sin llegar a matarme». El horror en su voz lo golpeó como un rayo. El toloache era un veneno letal para los hombre lobo, incluso en dosis minúsculas. Provocaba un tormento físico insoportable. Ella se había envenenado a diario, solo para poder funcionar en su presencia sin colapsar. «Te estabas matando», murmuró él incrédulo. «El dolor físico era preferible al emocional», dijo ella simplemente. Al menos ese podía controlarlo. Kaan cayó de rodillas ante ella, devastado por la magnitud de lo que había provocado. La mujer que él había juzgado insuficiente había soportado una agonía física diaria solo para seguir sirviendo a un reino que la despreciaba, a un rey que la había rechazado. «No lo sabía», dijo él, su voz rota. «Itzel, te juro que no lo sabía». «Lo sé». Ella se inclinó para quedar a su altura, sus manos pequeñas y manchadas de tinta de nopal y cochinilla, rozando con ternura su rostro contrito. «Nunca fuiste cruel a propósito, solo, ciego. ¿Cómo puedo enmendar esto?» Itzel Solís lo estudió por un largo momento, y él pudo ver los años de dolor y soledad en sus ojos. «No puedes», dijo finalmente. «Algunas cosas no pueden repararse, solo superarse». Así permanecieron en las catacumbas de los antiguos señores, 2 corazones rotos intentando hallar un camino de regreso el uno al otro, mientras el caos de la guerra civil se resolvía en los pisos superiores. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles en la vida de Kaan Montejo. La revuelta fue sofocada rápidamente una vez que la piedra del primer aullido probó su legitimidad, pero las cicatrices emocionales persistieron. Xochitl del Norte había huido durante la confusión, dejando atrás solo una carta confesando su traición y declarando que haría cualquier cosa para ver a Oaxacalí caer. Itzel fue exonerada de todas las acusaciones, obviamente, pero la relación entre ellos permanecía en un territorio doloroso e indefinido.
Ella regresó a sus funciones en la biblioteca de los códices antiguos, pero algo fundamental había cambiado. Había una tristeza profunda en sus ojos que no existía antes. Una aceptación melancólica de que algunas heridas eran demasiado profundas para sanar completamente. Kaan Montejo no regresó al trono de inmediato. En cambio, hizo algo que sorprendió a todo el reino. Fue a la biblioteca de los códices antiguos. Todas las mañanas, él aparecía con libros bajo el brazo, no tratados militares o documentos políticos, sino los textos que Itzel amaba. Poesía en náhuatl antiguo, tratados de filosofía, historias de reyes olvidados hace mucho tiempo. Se sentaba en una mesa cercana a la de ella, leyendo en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas sobre pasajes que no entendía. ¿Por qué?, preguntó Itzel durante la segunda semana, finalmente rompiendo el tenso silencio que se había instalado entre ellos. «Porque quiero entender», respondió él simplemente. «Quiero ver el mundo a través de tus ojos. Quiero conocer a la mujer que salvó mi reino con conocimiento que yo despreciaba». No fue un proceso fácil. Kaan Montejo había pasado toda su vida valorando la fuerza sobre el intelecto, la acción sobre la reflexión, aprender a apreciar la sutileza de un verso ancestral o la elegancia de una estrategia diplomática, exigía que deconstruyera siglos de prejuicio de hombre lobo. Pero él persistió. Leyó sobre reyes que gobernaron con sabiduría en lugar de fuerza, sobre reinas que conquistaron corazones en lugar de territorios. Estudió la historia de su propio reino a través de los ojos de estudiosos en lugar de soldados, y descubrió matices que sus tutores militares jamás habían mencionado. «Estás cambiando», observó Itzel un día, encontrándolo absorto en un texto sobre mediación de conflictos a través de la comprensión cultural. «Estoy intentando», dijo él, levantando los ojos para encontrarlos de ella. «Estoy intentando volverme digno de ti». Itzel sintió su corazón oprimirse. Kaan Montejo. «Yo sé que no puedo deshacer lo que dije», continuó él. «No puedo borrar el dolor que causé, ni los meses que pasaste envenenándote por mi culpa. Pero puedo intentar convertirme en el hombre que mereces». El progreso fue lento y a veces doloroso. Había días en que el vínculo de compañeros pulsaba entre ellos como una herida abierta, recordándoles lo que pudo haber sido si él no hubiera sido tan ciego. Había noches en que Kaan se despertaba gritando, habiendo soñado con Itzel muriendo lentamente debido al toloache mientras él permanecía ajeno a su sufrimiento. Pero también había momentos de esperanza, conversaciones sobre libros que se extendían hasta altas horas de la noche, sonrisas genuinas cuando él demostraba verdadero interés en algo que ella consideraba importante. El día en que él pidió su opinión sobre una nueva ley y realmente incorporó sus sugerencias, en lugar de solo escuchar con educación. El punto de inflexión llegó 3 meses después, durante una sesión particularmente tensa del Consejo Real. Un grupo de mercaderes estaba protestando contra nuevas regulaciones comerciales, alegando que los cambios eran injustos y económicamente destructivos. «Majestad», dijo el líder de los mercaderes, un hombre robusto llamado Aldo Barrera. «Estas nuevas leyes destruirán nuestros negocios. Pedimos que reconsidere». Kaan estudió los documentos frente a él, pero en lugar de tomar una decisión unilateral como lo habría hecho en el pasado, se volvió hacia Itzel. «¿Cuál es su análisis, señorita Solís?» Itzel se levantó, llevando una carpeta que había preparado para la reunión. «Las preocupaciones de los mercaderes son válidas», dijo ella, «pero también hay factores históricos a considerar». Procedió a explicar cómo regulaciones similares habían sido implementadas 200 años antes durante una crisis económica comparable, mostrando tanto los beneficios a largo plazo como las dificultades de transición a corto plazo. Sugirió modificaciones que abordarían las preocupaciones inmediatas de los mercaderes, mientras mantenían los objetivos de largo plazo de la nueva legislación. «Propuesta aceptada», dijo Kaan cuando ella terminó. «General Octavio Leal, trabaje con la señorita Solís para implementar esas modificaciones». Fue después de la reunión, cuando estaban solos en la biblioteca, que
que Itzel finalmente dijo las palabras que habían estado atrapadas en su garganta por meses. «Realmente estás intentándolo». «Siempre he estado intentándolo», respondió Khan suavemente. «Solo que estaba intentando las cosas equivocadas». Itzel lo estudió por un largo momento, observando los cambios sutiles en su rostro. Había líneas de cansancio que no existían antes, pero también una suavidad en sus ojos que ella nunca había visto. El hombre arrogante que la había rechazado había evolucionado a algo más complejo, aún fuerte, pero templado por humildad y sabiduría duramente ganada. «El toloache», dijo ella abruptamente. «¿Qué?» «Dejé de tomarlo hace 2 semanas». Khan sintió que su corazón se detenía. «¿Por qué no me dijiste?» «Porque quería tener certeza». Itzel Solís se acercó a él. Sus pequeñas manos temblaban ligeramente. Quería tener la seguridad de que mis sentimientos eran reales, no solo el vínculo hablando. ¿Y lo son? En lugar de responder con palabras, Itzel Solís se acercó aún más, permitiendo que Rey Khan Montejo viera el brillo dorado que comenzaba a aparecer en sus ojos, la señal de que ya no luchaba contra el vínculo de compañeros. «Todavía te amo», susurró ella. «A pesar de todo, aún te amo, pero también me amo a mí misma ahora, y no aceptaré menos de lo que merezco». «¿Qué mereces?», preguntó él, su voz ronca de emoción. «Respeto, una verdadera sociedad, un hombre que me vea como su igual, no como inferior». Sus ojos se encontraron con los de él. «Alguien que elija quedarse, no que sea forzado por el destino». «Te elijo a ti», dijo Rey Khan Montejo sin dudar. «No porque seamos compañeros, sino porque eres extraordinaria. Porque tu mente es un arma más poderosa que cualquier espada. Porque salvaste mi reino y mi alma. Te elijo a ti, Itzel Solís, todos los días». El beso que siguió fue diferente a cualquier cosa que cualquiera de los dos hubiera experimentado. No fue solo pasión física o la satisfacción del vínculo. Fue el reconocimiento mutuo de 2 almas que habían pasado por el fuego y emergido transformadas. Cuando se separaron, Itzel Solís tocó suavemente su rostro. «Tenemos mucho trabajo por hacer», dijo ella. «Este reino necesita cambios, y yo no seré una reina meramente decorativa. No esperaría menos de ti», sonrió Rey Khan Montejo. Pero primero, él tomó un documento de su mesa y se lo extendió. Era un decreto real, escrito con su propia caligrafía, estableciendo el cargo de guardiana de los códices reales, como equivalente al de jefe de guerra y estratega del reino, en el Consejo de Gobierno. «Esto te convierte en mi igual en todas las decisiones del reino», explicó él, «no como mi esposa, sino como mi sociedad». Itzel Solís leyó el documento, sus lágrimas empañando algunas de las palabras. «Khan, dije que nunca serías suficiente para mí», repitió él, sus manos envolviendo las de ella con una reverencia que contrastaba drásticamente con su arrogancia anterior. «Tenía razón. Eres demasiado para mí. Soy yo quien pasará el resto de la vida tratando de ser suficiente para ti». Por primera vez en más de 1 año, Itzel Solís permitió que sus ojos brillaran completamente en dorado, aceptando no solo el vínculo de compañeros, sino la sociedad que habían construido a través del dolor, el crecimiento y el amor verdadero. Fuera de la biblioteca de los códices antiguos, la lluvia había cesado. Los primeros rayos de sol en semanas atravesaron las ventanas de vitrales coloniales con motivos mesoamericanos, pintando patrones coloridos en las estanterías de libros que habían sido testigos de su travesía de rechazo a redención. El reino de Oaxacalí había encontrado no solo a su reina, sino una nueva era de liderazgo que valoraba la sabiduría tanto como la fuerza, la diplomacia tanto como la guerra, y el poder transformador del amor, que crece más fuerte cuando es probado por el fuego. Si esta epopeya de una Omega rechazada que, con su inteligencia, demostró su valía y salvó su reino, encontrando un amor verdadero con el Rey Alfa que aprendió a valorar su mente, les ha cautivado.
Suscríbanse para más romances épicos de Reyes Hombre Lobo. Activen la campana de notificaciones y no se pierdan ninguna historia de amor que transforma, de la fuerza que emana de 1000 formas y del poder de elegirse mutuamente contra todo destino. Recuerden, el verdadero poder no reside en garras o colmillos, sino en nuestros corazones y mentes trabajando en armonía.